Bienvenidos a todos al Living de Contratá Trans. Hoy tenemos con nosotros a una tribuna increíble. Vamos a darle la bienvenida a Trilla, Sofi, Cami, Dani, Fran y Nadia. Y por supuesto que no estoy solo, estoy acompañado de Gio Perchivale. Hola, hola a todos. La verdad que me encanta que estemos acá. Qué mejor forma de contar un poco lo que hacemos en Contratá Trans que de la mano y de la voz de quienes son sus protagonistas. Esta tribuna maravillosa que tenemos hoy acá consiguió su trabajo gracias a Contratá Trans. Así que bienvenidos a todos. Ahora vamos a tener un espacio con algunas preguntas. Por supuesto que están todos habilitados a poder charlar, a discutir, a opinar y a decir qué es lo que le parece de cada cosa. Se pueden repartir entre todos el micrófono para hablar de UNE. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, sabemos que buscar trabajo puede ser muy difícil y aún más siendo una persona trans. Entonces nos gustaría que nos cuenten cómo fue para ustedes la búsqueda laboral y el proceso de entrevista. Yo puedo empezar, mi nombre es Trilla, particularmente mi proceso empezó en Contratá Trans, trabajando en Contratá Trans. Me convocaron para ser productora del Festival por la Integración Laboral Travesti Trans y a partir de ahí empezar a conocer gente, personas que tienen que ver con UNA y que te van ayudando y te van dando una mano y son todas personas que pertenecen a Contratá Trans y a través del programa en sí, trabajando el año siguiente, por una persona dentro del programa conseguí un trabajo de la profesión que tengo yo, que soy arquitecta, y tuve todo un proceso de entrevistas y terminé quedando y fue un proceso muy lindo. Yo soy Nadia. Bueno, lo mío fue... yo en el 2020 había dejado una carrera que no estaba yendo a ninguna parte. A principios del 2021 me puse a estudiar programación, me puse a hacer cursos de programación. Apenas tuve un curso resuelto, actualicé mi currículum en Contratá Trans, pero sin mayores pretensiones. Primero me llamaron de Contratá Trans para decirme te van a llamar de una empresa, ¿no? Y dije, bueno, está bien, qué sé yo, tranqui, ¿no? Yo estaba muy acostumbrada a que las entrevistas de trabajo no me lleven a ningún lado. Después, cuando me llamaron de la empresa, yo estaba en José C. Paz tomándome el colectivo porque me había ido a parar a lo de mi ex porque justo tuve una situación en casa. Y justo me llaman de una empresa, la chica de recursos humanos, y me dice, no, porque queremos ver, que qué sé yo. Y yo dije, sí. Y no daba 2 mangos por la entrevista. No daba 2 mangos. Y el proceso siguió. Y la tipa me explicaba de qué constaba la vacante QA. ¿Qué es eso? Tipo, había hecho cursos de programación, pero descubrí QA, que es el trabajo que hago hoy en la actualidad, lo descubrí cuando me lo ofrecieron. No sabía que existía, pues a mí me enseñaron a hacer páginas, digamos, no me enseñaron que había gente que se fijaba que las páginas funcionen, que es básicamente lo que hago. Y seguí el proceso, no daba 2 mangos. Después tuve una entrevista con la recruiter, ahí me sentí bien, ahí sentí como que me sentí bien, y dije, che, pará, por ahí meto esto. Al día siguiente tenía la entrevista con management y ahí no me sentí tan bien. Porque en la entrevista con la recruiter yo me acuerdo que hubo como un ida y vuelta, pero con management fue más como, sí, qué sé yo, las vi como más secas. Y la que estaba más arriba de las dos de management me dice, te llamamos por sí o por no. Y para mí eso en ese momento era como, es no. Tipo, para mí era una entrevista de trabajo. En ese momento cuando decían, te llamamos por sí o por no, es no, porque siempre era no. Antes de eso, ¿no? Y resultó que sí. Y yo no lo podía creer y a día de hoy sigo trabajando en la misma empresa y es como... Pero, o sea, fue un cambio muy grande venir de o bien tener trabajos en la informalidad, o bien hacer changas, o bien fracasar en entrevistas de trabajo, o bien fracasar en carreras, a que de pronto me llamen para un trabajo que era nada que ver a lo que conocía. Yo no sabía que la gente podía no trabajar los fines de semana y los feriados. Era algo que me maravilló cuando lo descubrí. Y bueno, esa fue mi experiencia. No sé, a mí me cambió todo. O sea, todo lo que están viendo en este momento es gracias a que yo conseguí este trabajo a través de Contratá Trans. Bueno, mi nombre es Sofía, parecido un poco a la historia de Nadia. Yo en 2021 en la pandemia transicioné, en ese momento no tenía trabajo, me mantenía, digamos, mi pareja de ese momento. Yo estaba estudiando y también por la transición un poco dejé de estudiar, dejé la carrera en stand-by.
Había hecho cursos de programación, pero nada, las entrevistas no conducían a ningún lugar. Y un día estaba en Instagram, es la realidad, y vi una historia de Contrata Trans sobre una búsqueda laboral. No decía la empresa, solo decía que buscaban personas trans con algún conocimiento de programación, que era exactamente lo que tenía yo. No tenía ningún título ni nada, pero sí había hecho cursos. Y también con bajas expectativas mandé mi currículum, contesté esa historia y me llamaron para hacer una entrevista. Y bueno, pasé a una segunda entrevista que fue una cuestión técnica. No tuve buenas sensaciones, pero pasé a una tercera que fue una defensa de lo que había hecho, del ejercicio que había hecho técnico. Y me terminaron haciendo una oferta laboral muy buena, la verdad. Yo venía de trabajar, de tener trabajos en blanco, pero también en comercios y cosas así, no muy específicas. Y después de la transición era todo un tema, el trabajo, el estudio, el salir de nuevo a la vida. Yo transicioné a los 30 años con toda una vida armada y nada, la tuve que un poco desarmar para poder seguir mi deseo y poder tener a un año de haber transicionado un trabajo muy bueno, estable, que me daba la posibilidad de crecer gracias a Contrata Trans. La verdad que sí, fue un cambio de vida muy importante porque no es solo el dinero, sino también todo lo que viene, poder encontrarte que sos útil con tu nueva identidad, que podés ser parte de una sociedad que, aunque a veces parece que no nos quiera, parte de la sociedad no nos quiere, de todas formas estamos acá y tenemos que seguir trabajando. Y bueno, gracias a este trabajo, a Contrata Trans, hoy puedo tener otro trabajo mucho mejor, puedo tener una carrera en el mundo laboral. Y nada, y empezar a soñar con otras cosas y que ser trans sea una parte de mi identidad y no todo como era al principio. Soy Dani, yo creo que en el 2020 empecé a buscar trabajo porque venía estudiando traducción y es un área medio complicado, digamos, para insertarse. Y bueno, creo que también por Instagram, por las redes o por conocides, conocí Contrata Trans y me animé y subí mi CV y durante un tiempo no recibí ninguna oferta, ningún mensaje y un día me llega un mail muy raro de una persona que decía: hola, trabajo para esta empresa y me interesaría saber si querés trabajar para nosotros. No le decía casi nada de información excepto eso, como si quería concertar una entrevista y pensé que era spam. Primero pensé que era spam, pero bueno, igual me animé, le respondí, busqué sobre la empresa y cuando tuve la primera llamada para enterarme un poco de qué se trataba, cómo iba a ser el laburo, bueno, me dijeron que me habían conocido por Contrata Trans y me sorprendió muy positivamente. Esa primera entrevista fue bastante más tranqui, un poco sobre lo que yo esperaba, lo que yo quería, lo que ellos me ofrecían. Y después en la segunda entrevista, ahí sí fue más concreto porque, bueno, trabajo con los idiomas, en los impuestos y trabajo para Alemania. Ahí, bueno, fue una entrevista en alemán en parte, en español la otra parte. Y también conocí al que después se convirtió en mi jefe. La verdad que fue un ambiente bastante positivo desde el principio. Y ese mismo día, creo que a la tarde, a las 6 de la tarde, yo no esperaba que me llamaran ni nada. Me preguntaron si quería tomar el trabajo y me animé también y les dije que sí. Y mi vida cambió completamente porque si bien estuve trabajando un poco de profe de inglés y alemán también en momentos, obviamente tener un trabajo formal es algo completamente distinto. Esto de tener estabilidad en tu vida
saber qué vas a esperar para el mes que viene, poder organizarte. La verdad que en el trabajo en sí conocí a gente muy copada y siempre fue un ambiente en el que me sentí cómodo y acompañado por todos. También un poco comparto parte del recorrido que fueron comentando acá. Vengo así de trabajar muchos años en la informalidad o como monotributista. Y tampoco hace tantos años que empecé a transicionar y al principio era complicado porque yo trabajaba como acompañante terapéutica con pacientes que conocí hace 8 años. Por ahí trabajaba dentro del ámbito del deporte, en clubes de fútbol, en discapacidad, pero en clubes de fútbol donde comentarios homófobos y transfobos eran muy moneda corriente, lo cual me hacía todo muy complicado y angustiante. Y por medio de una amiga conocí Contrata Trans, mandé mi currículum y bueno, cuando me contactaron me dijeron que fue a través de Contrata Trans. Y en menos de 2 meses ya estaba trabajando como ejecutiva de cuentas en el banco y la verdad que sí, te cambia la vida. Tener derechos laborales, tener dignidad, te da dignidad el trabajo. Y esto de que te cambia así en todo, en el autoestima, en la manera de moverte, desenvolverte en todos los ámbitos, en los ámbitos sea familiares, de amistades, en la vida diaria. Que tenés como ya, no sé, otra confianza, otro porte. Bueno, yo soy Franny. Sé qué decir cuando ya está todo dicho. Pero bueno, voy a contar un poco mi experiencia también. Mi primer contacto con Contrata Trans fue en 2021. Yo me contacté con Contrata Trans, digamos, buscando en Google como espacios donde se promueva el trabajo para la comunidad. Y bueno, y ahí encontré. Yo en ese momento me tuve que volver a Chascomús, que es mi pueblo oriundo, digamos. En la pandemia me tuve que volver para allá y bueno, mi idea era volverme para Capital. No sabía cómo hacer, como que no tenía dónde agarrarme. Y bueno, tiré el currículum como ya a esa altura de mi vida como sin esperanza, ¿viste? Como queriendo salir no necesariamente salir del rubro de la manicuría, pero sí, bueno, conseguir algo que mejore mis condiciones. Y bueno, ya estaba buscando hace bastante tiempo. Pero bueno, mandé ese currículum y un día me llamaron de la nada, un número privado. Yo no llegué a atender porque estaba trabajando. Entonces, después de la llamada, veo que me mandan un mail y era del banco. Y dije, no puede ser. Y bueno, nada, ahí me comuniqué, quedamos en una entrevista. Después de la entrevista, bueno, vino todo el proceso, pero también fueron más o menos 2 meses y medio de todo el proceso de contratación. Y bueno, y acá estoy, hace 4 meses que estoy ahí en el banco y la verdad que sí, me ha cambiado muchísimo la vida. Bueno, como dije antes, como que mi principal objetivo era mudarme, independizarme, lo cual para mí ya era algo como inlograble. Y ahora lo estoy logrando. De hecho, hoy, antes de venir acá, estoy con la ropa del trabajo. Antes de venir acá fui a ver un alquiler. O sea, posiblemente en estos meses me mude. Así que nada, estoy muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, hermoso la verdad. Bueno, y también queríamos recordarles que en Contrata Trans, además de la bolsa de trabajo, cuentan con capacitaciones sobre género y diversidad. Es algo muy importante y hay que recordarlo. Sí, las capacitaciones son herramientas para que las empresas y los lugares de trabajo puedan tener una mejor inclusión laboral y generar espacios más seguros. Sí, por supuesto que el camino es muy largo, pero bueno, se está construyendo gracias en gran parte a Contrata Trans. Si te parece, vamos con la segunda pregunta. Ahora queremos que nos cuenten un poco cómo fue el cambio en sus vidas desde que consiguieron este trabajo en su entorno, en sus familias y demás, y también si cambiaron sus planes o sus sueños a partir de conseguir este trabajo. A mí me cambió muchísimo, o sea, me está permitiendo invertir en todo lo que antes no podía. Antes era como, bueno, tengo que elegir entre, yo hago música, tengo un proyecto musical y tenía que elegir entre comer básicamente o invertir en eso, que es caro. Y ahora como que estoy pudiendo hacer todo, o sea, estoy pudiendo invertir en eso, estoy pudiendo llenar la heladera, que era algo como impensado para mí. Tipo, la primera vez que vi la heladera llena después de 26 años, dije como no puede ser y la llené yo. A mí en ese sentido me ha cambiado muchísimo. En lo personal mi familia está muy contenta porque yo siempre mi familia como que era como la hojita negra medio sin rumbo y nadie sabía qué iba a suceder conmigo y ahora como que están ahí como
tranqui, ¿viste? Como están muy contentos, yo también. Así que nada, ahora hay como un margen de seguridad y bueno, yo personalmente estoy muy feliz y bueno, mi familia también porque sienten que tengo un rumbo. El encontrar un trabajo estable, con derechos dignos, con reputación en un banco, te da también como esta confianza, esta seguridad. También, como comentaste, en la informalidad, yo trabajaba para obras sociales, a veces tardaban muchos meses en pagarme, entonces era difícil poder como prever, proyectar. Y ahora sí ya me estoy agendando viajes, un montón de planes. También quiero decir respecto a esto de que comentaste de las capacitaciones, que bueno, sí que se notó mucho tanto en las entrevistas que tuve en un principio, tanto con recursos humanos como de la gerencia de mujeres, diversidad y géneros del banco. Lo noté mucho porque también yo venía tirando currículums por otros lados y nada, se notaba que en algunas empresas o les costaba o no te respetaban los pronombres o te pedían disculpas si le pifiaban, y en este caso no. Además, por suerte me tocó una sucursal que son todos muy un amor. Todos los viernes comemos juntos, nos vamos de after. Y nada, la verdad que eso, miro un año atrás y lo último que imaginaba era hoy poder estar así, en esta situación como también. En mi caso, poder conseguir un trabajo formal luego de haber transicionado me cambió muchísimo la vida, porque yo no tengo tanta contención familiar, no tengo relación con mis padres, mis hermanas viven en el exterior. Entonces, en el momento de la transición yo dependía de mi pareja y luego de transicionar me separé. Así que, bueno, quedé un poco sola con todo este tema. Y bueno, en el interín conseguí este trabajo y lo que me permitió fue poder sostenerme por mí misma y poder también tener una preocupación menos y poder pensar una transición diferente a la que hubiera sido de no haber tenido este trabajo. Yo soy de la idea de que la transición nunca termina, de que es un cambio constante. Si bien puedo tener algunos objetivos, creo que nunca se termina, y poder tener un trabajo, poder tener dinero y tener una obra social me permite pensar una transición diferente y nada, y poder continuar con otras cosas. Yo una vez que estuve más firme en mi trabajo y me pude sostener por mí misma, me volví a enamorar, volví a retomar la carrera que había dejado y la terminé. Y bueno, son muchas cosas, es realmente un cambio de vida y poder proyectarte hacia adelante con quien soy hoy en día. A ver, cambió todo. Tipo, es la diferencia entre tener que montarte en un baño para ir a un conocidísimo boliche que no vamos a nombrar y que esa sea tu único momento para ser vos misma, y después volver a tu casa y montarte en otro baño y que nadie te vea como si fueras un superhéroe. La diferencia entre eso y poder ser una misma en el día a día y poder comprarse la propia ropa y poder tener su propia identidad, que no sea un secreto, que no sea algo mal visto. Yo no me voy a cansar de decirlo. Con Trata Trans y mi trabajo cambiaron todo. Yo estaba en un lugar, como seguramente todas y todes acá, yo estaba en un lugar muy oscuro antes de esto, y no veía salida. Y cambió todo. Respecto a proyectos, bueno, en principio vi que acá se independizaron todos, los felicito, yo todavía estoy en eso, pero es un proyecto, el más a corto plazo, digamos, es independizarme. Planeo lograrlo este año, prontamente. Y después, no sé, seguir avanzando, seguir mejorando, mejorar día a día. Yo tampoco tengo un camino de vida definido. Yo tenía un camino de vida definido antes y ese camino se cayó antes de que entre a mi trabajo. Yo medio como que voy improvisando, como que voy viendo para dónde salgo. Lo que sí me queda claro que me gustaría y que, qué sé yo, no sé si llamarlo objetivo, pero yo quiero ayudar como pueda a que otras personas trans que estuvieron en el mismo lugar oscuro que yo y que siguen estando en el mismo lugar oscuro que yo, salgan. Aunque sea diciéndoles
subí el currículum, esta gente se mueve a la página de contratar, ¿no? Me refiero a ayudar como pueda a que la gente salga de ese lugar oscuro, porque es un lugar muy feo. Y por ahí yo, y Nadia como individuo, estaba en ese lugar feo en una posición un poquito más privilegiada. Hay gente que está en ese lugar feo y que no la tiene tan fácil. Mi lugar feo era encerrarme a llorar en mi cuarto. El lugar feo de otras personas es prostituirse porque no tienen otra forma de conseguir comida. Y otras personas el lugar feo es... Bueno, ya se imaginarán dónde termina esta historia, ¿no? A mí me gustaría poder hacer todo lo que pueda por ayudar a la mayor cantidad de personas trans posibles que se puedan encontrar en ese lugar oscuro. En mi caso en particular, yo tenía una carrera hecha y siempre fue muy difícil y me era muy complejo hasta encontrar Contrata Trans, pensarme en ese rubro que aparte de la arquitectura y de la construcción son un rubro bastante machista. Y todo ese plan que yo tenía de mi vida, de repente cuando me doy cuenta y acepto también quién soy, se me pone muy en jaque y se me vuelve un espacio muy hostil y empiezo a entrar, bueno, todo esto que dice Nadia, en una situación como de mucha oscuridad, porque aparte de las entrevistas y los lugares a los que una tiene que ir para poder conseguir un trabajo, sobre todo de esas cosas, son realmente, muy binarios y muy hostiles y no consideran ningún tipo de otra identidad. De hecho, para mí es muy fuerte también en entender que es muy fuerte y es muy lindo al mismo tiempo, pero entender que para poder conseguir y poder atravesar todo eso es como tener que organizarnos entre todos nosotros para encontrar esos espacios, porque si no, no están dados y realmente no lo están. Y bueno, para mí significó poder retomar mi proyecto de vida y de repente poder volver a tener ese trabajo y estar ahí, tener mi propia plata, no depender de nadie y por ende no estar rindiéndole cuentas a nadie, porque cuando una depende de alguien económicamente le estás rindiendo cuentas y tenés que explicar quién sos, tenés que explicar qué haces o tenés que estar discutiendo constantemente sobre cosas muy básicas como la existencia, que por ahí para algunas personas es algo muy común. Para una en esos procesos es muy complejo y tenés que estar escuchando y percibiendo constantemente cosas que para una son hostiles y que para el resto ni siquiera se dan cuenta, porque una puede tener una carrera, puedes tener un título, puedes tener un montón de experiencia, un montón de cosas, pero en la mayoría de los lugares, si vos vas siendo una persona travesti, trans o no binaria, vas a tener que luchar mucho más para poder conseguir eso. Y Contratá de repente es un espacio, por lo menos para mí fue un espacio de conocer un montón de personas y en esa comunidad encontrarse a una misma y encontrar también para afuera y poder encontrar en lo que una hace, lo que a uno le gusta y sin tanto miedo, ¿no? O sea, poder encontrar también otras experiencias y ser una red de sostén que realmente es necesario y falta a veces. Muchas gracias de vuelta por compartir, hermoso, el relato de cada uno. Bueno, y estamos llegando un poco al final de la charla. Les volvemos a agradecer por compartir sus experiencias. Y bueno, es en algún sentido crucial contar con Contratá Trans. Y en ese sentido queríamos preguntarles qué le dirían a una persona que no conoce Contratá Trans como consejo. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que todavía no lo conocen o que todavía no se animan a participar de Contratá Trans? Yo lo que puedo decir de Contratá, a ver, en principio no existe la magia y la lucha siempre va a ser cuesta arriba. No es que alguien va y se mete y al día siguiente ya, aunque en mi caso más o menos fue así, ¿no? Pero la lucha siempre es cuesta arriba. Yo a la gente de Contratá Trans la conozco en persona. Creo que la mayoría estamos más o menos en esa. Y lo que sí le puedo decir a la gente es que en Contratá se mueven. No es que vos mandás tu currículum y lo dejan ahí en una pila de currículums y queda ahí juntando polvo. La gente de Contratá se mueve y trabaja para poder fomentar la inclusión laboral travesti trans. Entonces, es un buen primer paso. Tienen que acercarse, tienen que confiar. Son gente que se dedica, que se dedica a esto con pasión, que trabaja en esto, que está en esto. No van a ser un número más para Contratá. Y es gente que, a ver, yo pensaba que mi realidad era muy mía,
pero Contratá mi historia la vio 20 veces antes que yo. Yo pensaba que mi historia era única por ahí, y de pronto Contratá es familiar, está familiarizado con mi historia, y está familiarizado con la historia de todas las personas trans que seguramente estén en ese lugar oscuro del que hablé antes, del que tienen que salir. Lo que yo puedo decir respecto a este tema es que una de las cosas que hace la discriminación, la transfobia, la marginalización, sí, que vivimos las personas trans, es hacerte creer que no podés, que no podés transicionar al principio, que no podés ser mujer o lo que quieras ser, y entre las cosas que no podés es trabajar. Y eso, en mi caso particular, yo que transicioné de grande, era algo que yo tenía muy internalizado, que no iba a poder trabajar o iba a tener que hacer trabajos que no quería. Y realmente era algo, lo que yo pensaba, yo supe quién soy de muy chica y había muchos no en mi cabeza. Y uno era el laboral. Y Contratá Trans, junto con otras empresas que se acercan al tema de forma empática y entendiendo la problemática, hacen que ese no se transforma en un bueno, puede ser, y termine siendo un sí. Que es lo que me pasó a mí cuando yo vi el anuncio de Contratá Trans, que conté recién que era una historia de Instagram. Yo lo primero que hice fue pasar esa historia. Yo la leí, dije, podría aplicar, y la pasé porque mi primera respuesta fue no, yo no. A mí no me van a tomar en ese lugar si soy trans. Pero volví porque era Contratá Trans y no era otra cosa, no era otro lugar. Y bueno, y como dije antes, me cambió la vida. Entonces lo que le diría a la gente es que traten de no pensar tanto en el que no se puede, sino que sí se puede, que las personas que estamos acá dando esta entrevista somos un ejemplo de eso, que somos personas normales, ninguna es, bueno, no sé, tal vez alguna es superior, pero digo, un poco como dijo Nadia, que Contratá Trans ya tiene experiencia y sabe de muchos casos, que no piensen que es algo aislado, que si bien la discriminación y la transfobia en los ambientes laborales existen, también hay empresas que se interesan por estos temas. Y por otro lado, la inclusión laboral hace que para la sociedad, ¿no? Yo creo que es un gran cambio que una travesti, que una persona no binaria, que un varón trans se siente en una misma mesa con otras personas cis, a hablar sobre presupuestos, a hablar sobre programación, a hablar sobre arquitectura, y que no seamos esa chica que ejerce la prostitución en la esquina, aunque quien quiera hacerlo que lo haga, no hay ningún problema. Pero digo, eso termina cambiando. Yo probablemente sea la primera y única persona trans que mis compañeros y compañeras de trabajo conocen, y eso va cambiando. El cambio cultural se da también de esa forma. Y nada, estamos acá para hacerlo, y Contratá Trans ayuda a que eso suceda. Yo le diría a la gente que está considerando o que, bueno, encuentra, como decían, una story de Contratá Trans y duda, dice, ¿subo mi CV o no? Yo la verdad que me animé y acá estoy. Y bueno, creo que es el caso de todos, básicamente. Es eso, tomar la iniciativa y entender que, o sea, acá somos 6 personas hablando, pero como nosotros hay un montón de historias más, gente que yo conocí que subió su CV o habló con gente que trabaja para Contratá Trans y encontró una oportunidad que le permitió cambiar su vida, encontrar un trabajo formal. Y no solo eso, porque Contratá Trans también trata de estar presente más allá de ese primer acercamiento con un trabajo formal. Hacen capacitaciones, en mi empresa aparecieron muchas más veces en charlas. O sea, se trata de cambiar la cultura en general. Y nosotros podemos formar parte de eso también.
pero además simplemente con el hecho de subir el CV o contactar a Contratá Trans, ya podemos lograr mucho para nosotros, para la comunidad, y la verdad que es una comunidad muy linda y muy contenedora. Bueno, muchas gracias, fue muy lindo escucharles y esperamos que las personas que están del otro lado se copen a ayudarnos y a hacer la diferencia. Para que puedas seguir escuchando historias como estas, es importante que contribuyas con Contratá Trans, porque además vas a estar expandiendo derechos y esto es muy importante. Sí, podés hacer donaciones desde 2.000 pesos. Esto nos va a ayudar un montón a seguir garantizando derechos para más personas travestis, trans y no binarias. Doná a Contratá Trans. Doná a Contratá Trans. Doná a Contratá Trans. Hoy más que nunca el cambio depende de organizarnos y accionar. Donar a Contratá Trans es acompañarnos.